Buenos días para todos. Sean bienvenidos a la webinar del día de hoy que tendremos con nuestro país de Argentina sobre la temática de los requisitos de seguridad en Argentina. Entonces, les agradecemos a todas las personas que se han conectado con puntualidad. Les vamos a pedir que nos regalen 5 minutos mientras se conectan los demás compañeros y las demás personas que se han inscrito a la webinar para que tengamos bastante pues, público y de pronto no se vayan a perder de la presentación. Entonces, dentro de 5 minutos arrancamos. Muchas gracias a todos. Buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Alejandro Cantor Toal. Soy el gestor de formación virtual de la Asociación de Empresas Seguras. Les damos la bienvenida a todos los participantes, esperando que todos se encuentren muy bien desde donde nos están acompañando desde el país de Argentina. El día de hoy vamos a tener un ciclo de webinar, el cual se ha denominado Sensibilización de los requisitos de seguridad OEA. Bueno,
El día de hoy vamos también a estar acompañados con nuestro docente Edgar Hernández, quien va a ser pues la persona que nos va a guiar durante toda esta webinar, estas 2 horas que vamos a tener pues en línea. Espero pues aprovechen al máximo todos los conocimientos de nuestro docente, pregunten, si no se queden con las inquietudes, que él va a estar presto pues a contestar cualquier inquietud. Sin antes no recordarles, pues, si alguno tiene alguna falla con la plataforma, alguna inconsistencia, no puede habilitar micrófono, no puede alzar la mano o no puede escribir, algún problema de sonido también, yo voy a estar atento para resolver cualquier pues, problema que presente la plataforma. Entonces me lo hacen llegar por medio del chat o si no por el correo, el cual recibieron para la conexión en línea. Entonces, muchas gracias a todos y éxitos pues en esta webinar. Deseo la palabra a nuestro docente y feliz día a todos. Gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con el ciclo de sensibilización de los requisitos del operador económico autorizado en Argentina. Voy a quitar la cámara para que sea más fluida la presentación. Lo que buscamos hoy dentro de esta capacitación, aquí está mi hoja de vida. Último, digamos, del año pasado al día de hoy, yo creo que hay bastantes participantes que han estado conmigo dentro de estos webinars de Argentina. Colombia me dio la consultoría, el certificado de consultor ante la superintendencia y obtuve un diplomado de SARLAF con la Universidad de Cataluña. El objetivo que nosotros tenemos en el día de hoy es contribuir a la cultura de seguridad de todos los empleados o los colaboradores que tengan cada una de las empresas que están implementando el operador económico autorizado. ¿Y qué es lo que nosotros o que ustedes deben de generar ante AFIP? Es la seguridad y la confianza ante la Dirección de Impuestos, ante la Dirección General de Aduanas, en la cual ustedes deben de tener un conocimiento total de su cadena de suministro y de sus asociados de negocio. Para esto igual la resolución que les aplica a ustedes específicamente es la 4451 de marzo del 2019. Ya usted en su gran mayoría pues ya hemos estado sobre sobre estos requisitos mínimos y entonces vamos a tener los beneficios que tienen cada una de las 3 categorías que AFIP creó en Argentina, como es la de cumplimiento que tiene del primero al cuarto, la simplificación al sexto, y el que pues es el más importante de todos, es el OEA en seguridad, que fuera de estos beneficios de capacitaciones, de espacios del OEA, de publicidad en las categorías, canal de atención exclusiva, lo que buscan ustedes dentro de sus empresas es que tener beneficios derivados de los reconocimientos mutuos que tienen con cada una de sus aduanas, que tienen con cada una de sus empresas, el canal verde de circulación de sus mercaderías, el proceso físico sistemático que tiene que ser un proceso ágil en cuanto a la obtención de esas mercaderías, tanto de importación como de exportación, y en cuanto a su cadena de suministro. Ustedes, dentro del primer capítulo, tienen que participar todos los asociados de negocio. Para eso traje, digamos, esta diapositiva, donde sus asociados de negocio son todos los que participan dentro de la cadena de suministro desde el momento que ustedes adquieren su producto para embalar, para empacar, para despachar el producto que tiene cada una de sus empresas. Estamos hablando en cuanto a exportadores, y lo que primero deben de conocer es quiénes son sus asociados de negocio. Nosotros les llamamos acá proveedores, y los que nos suministran los bienes o los que nos suministran un servicio, como es la manipulación, la paletización, el cargue a la unidad de transporte, que es el contenedor. Todos esos asociados de negocio
son críticos y ustedes deben de tener un reconocimiento y un conocimiento sobre toda su cadena de suministro. Por eso es importante mirar dentro del primer capítulo, que ustedes lo llaman asociados de negocio. Aquí tengo una duda, ojalá alguien me ayude. Si yo voy a la resolución, en el primer punto, habla específicamente de 4 ítems, pero si me voy al diagnóstico que generó AFIP, habla de 8 puntos. ¿Con cuál de ustedes se presentan? ¿Con el de la resolución o con el diagnóstico? ¿Quién me puede ayudar, por favor? Alejandro, ¿abriste los micrófonos? Aló. Aló, profe, sí, ya están habilitados los micrófonos. Ok. Si alguien me puede ayudar, por favor. En Argentina, ustedes cuando se presentan ante AFIP, ustedes se presentan cumpliendo con lo que dice la resolución o con lo que dice el diagnóstico, con los 8 puntos que dice el diagnóstico en el primer capítulo de asociados de negocio. Sí, buen día a todos. Buenos Nosotros días. lo que hicimos fue, digamos, hacer un autodiagnóstico de todos los Sí. puntos, de los 9 puntos, y después vamos presentando documentación respecto de lo que menciona la resolución. Ah, ok, listo, porque en la resolución solo tiene 4. Sí. Ok, pero eso es lo que quería saber. Gracias. ¿Con quién hablo, por favor? Matías es mi nombre, de la Ah, firma ¿qué más, BASF Matías? Argentina. Sí. Ok, sí, tú has participado en los otros webinars, ¿cierto, Matías? He participado, sí, sí. Gracias, Matías, muy gentil. Te Por nada. agradezco. Entonces, con base a lo que tú me acabas de decir, pues en las diapositivas sí yo incluí los 9 puntos para verlos dentro de la presentación. Les estaba comentando que ustedes deben de estar pendientes de todos sus asociados de negocio en el que participa la movilización de sus mercaderías, tanto los que hacen el cargue, los transportistas, las personas o empresas que le hacen la inspección a los preembarques, los agentes de carga, los despachantes. Nosotros aquí en Colombia les llamamos agentes de aduana, pero ustedes les llaman despachantes, y todos los que participan en sí dentro de su cadena de suministro. Los requisitos de seguridad de operador económico autorizado en Argentina, pues estos son los 9 capítulos. En el día de hoy vamos a ver todo lo que se refiere a la seguridad de los socios comerciales, y con base a lo que solicita la resolución y el diagnóstico, entonces vamos a ver los 9 puntos que se refiere el operador económico autorizado en Argentina. Este es el requisito 2, donde habla sobre los contenedores, los requisitos de seguridad, que después cada uno de ellos, vamos a repetirlo durante el transcurso de los próximos webinars. Los requisitos de seguridad, requisitos de la mercadería, las capacitaciones que debe tener cada uno de los empleados, la planeación de la logística, de la cadena logística, la seguridad y resguardo de la información, y ya entramos en materia, que es la seguridad de los socios comerciales. Dentro de la seguridad de los socios comerciales, dice la resolución que ustedes deben de tener un proceso de selección y verificación de dichos socios comerciales. Ojalá cada uno dentro de sus compañías pueda tener un procedimiento documentado cómo ustedes ingresan a esos socios comerciales al interior de su compañía, tanto los que aparecen directa como indirectamente. Recuerden que para AFIP ustedes son responsables de todo el trato y el manejo de las mercaderías en cuanto a los despachos hasta cuando llega al cliente. Esa trazabilidad, nosotros le llamamos acá trazabilidad, que son todos los soportes, que son todos los registros fotográficos y todo lo que se hace referencia a la documentación
debe quedar soportado en caso que se presente alguna inconsistencia, alguna falla, ustedes puedan tener y contar con ese soporte para presentarle a la aduana argentina. Acá es importante, primero, yo debo basarme en una parte documental donde puedo establecer qué es lo que le voy a exigir yo dentro de mi regulación. En cada país es totalmente diferente. Allá en Argentina ustedes tienen una regulación específica en el cual pueden pedir unos documentos que van a asegurar que ese socio comercial, primero que todo, es real, que no es un socio comercial de papel. Segundo, que él tiene y cuenta con unos estados financieros. Tercero, que ese socio comercial aparece físicamente en una instalación donde presta sus servicios o donde presta sus bienes. Entonces, lo primero que yo debo hacer es mirar qué y cuáles son los documentos que le voy a pedir para verificar que ese socio sea real. Segundo, hago una verificación en las diferentes listas vinculantes y listas restrictivas. Yo tengo que saber que mi socio comercial no va a aparecer en alguna lista vinculante. Por ejemplo, la lista OFAC. Yo todos, digamos, el ID de quienes conforman la representación, el representante legal, quienes constituyeron la compañía, a esos nombres y apellidos con el número de identificación, yo debo pasarlo por las listas vinculantes para revisar que ninguno de ellos tenga alguna vinculación o esté inmerso dentro de esas listas. Comúnmente, nosotros en Colombia le llamamos lista Clinton. Esa es la lista OFAC. Creo que en Argentina también le llaman OFAC o también le llaman lista Clinton. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Lista Clinton, también Edgar. Ok, gracias. ¿Con quién hablo? Inés, ¿cómo estás? Inés. ¿Qué más, Inés? Feliz año. Creo que los dos habíamos hablado también antes. Sí, sí, sí. Gracias, Inés. Gracias, Muy Iván. amable no a ti por tu participación. Entonces, señora, dime. Cecilia Sáenz de ¿Qué Aluar. más, Cecilia? Igualmente. Una consulta, no tomé nota todos. El representante legal, la compañía, ¿y quién más tendríamos que pasar por la lista OFAC o Clinton? Todos los que hagan parte de la constitución de la empresa. Nosotros Ok. aquí en Colombia le llamamos Cámara de Comercio. Ustedes allá tienen otro nombre diferente. ¿Quiénes son las personas o la junta directiva? Todos los que están componiendo la empresa. No sé si ustedes tengan en Argentina un revisor fiscal o un auditor interno tercerizado que haga parte de la revisión, digamos, de los estados financieros o de la parte contable de la empresa. ¿Me puedes ayudar, Cecilia? Bueno, a ver, acá por ahí nos puede ayudar un poco más Inés, que es de la parte... Inés. Sí. Siempre hay auditorías y, Sí. digamos, auditorías internas y externas. Sí. Ahora, con respecto a lo que tú llamas un auditor fiscal, no sé ponerle el nombre de Argentina. ¿Cuál sería nuestro? ¿Hay alguna empresa que les valida o que les audita digamos, algún tercero que les audite su parte financiera? ¿Alguna empresa? Sí. Sí. Sí, estudios contables. Ok. ¿Ellos también hacen parte, cuando ustedes constituyen la empresa, hacen parte de la compañía? No. No. Pero hacen parte como son terceros, digamos. Ellos le validan que la parte contable esté acorde a las normas internacionales, ¿cierto? A las NIF. Sí. Sí, sí. Ok. Ellos también, digamos, nosotros aquí en Colombia le llamamos revisores fiscales. Ustedes allá en Argentina creo que es, no me acuerdo en este momento cómo le llaman.
ellos también hay que revisarlos porque hacen parte de la revisión de los estados financieros de la compañía. Entonces, fuera del representante legal, la junta y el revisor fiscal, hay que incluirlo dentro de esa verificación de antecedentes de las diferentes listas vinculantes. O sea, dentro de la OFAC o lo que vulgarmente, discúlpenme la expresión, se llama lista Clinton. Aquí yo debo revisar. Señora, dime. Aló. No, te escucho, Edgar. Espera. Dime, Inés, por favor. Es que dije ok, digamos, dando el ok a lo que estabas diciendo nada más. Ah, ok, gracias, muy gentil, no hay problema. La idea es que logremos la participación de todas las personas que en este momento están conectados en la webinar para hacer más fluida esta capacitación y digamos, poderles generar mejor cultura y un mayor conocimiento dentro de todas sus actividades. Hay igual actividades que yo conozco que se hacen en Colombia o que se hacen en otros países, pero que puede por la regulación argentina puede decir que no. Entonces es importante que también ustedes, si cometo alguna inconsistencia o doy algún dato inconsistente, por favor, les pido el favor que me ayuden y me corrijan. Gracias. Cuando yo tengo ya mi procedimiento, o sea, voy a decir cómo voy a seleccionar mi proveedor. Dentro de esa selección de proveedor hay muchas empresas que dicen, ok, nosotros salimos y hacemos un plan de adquisiciones y dentro del plan de adquisiciones buscamos en el mercado quiénes de nuestros socios comerciales nos pueden suministrar ese bien o servicio, pedimos unas cotizaciones y dentro de las cotizaciones miramos cuál es el mejor postor. Ese mejor postor, digamos, es lo que yo hago dentro del proceso de selección de mi proveedor para mirar quién es el que mejor me va a mí a suministrar el bien o el servicio. Una vez que ha desarrollado ese proceso, yo tengo que con la parte del oficial de cumplimiento o con la parte de seguridad física o con la parte de compliance, hacer la verificación de las personas que están integrando ese socio comercial para hacer la verificación de antecedentes y no estén en las diferentes listas. Luego de hacer esa verificación y que mi proveedor o mi socio comercial apruebe ese segundo paso, yo debo pasarlo por una matriz de criticidad de esos proveedores o clientes. Igual, los socios comerciales, de acuerdo a las normas del operador económico autorizado y de acuerdo a FIP, también son proveedores y son clientes. Y una vez yo lo incluya dentro de mi matriz, más adelante lo vamos a ver, ustedes deben de mirar cuáles de esos socios comerciales son críticos y cuáles no son críticos, acorde a una matriz, a unos parámetros y a unas ponderaciones. Ahorita más adelante, el que no me entienda los términos que estoy diciendo, por favor, levánteme la mano o abra el micrófono y me pregunta, por favor. Los parámetros es para decir, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva mi socio comercial en el mercado? Mi socio comercial, si tiene medidas de seguridad para el manejo de la mercadería que me va a suministrar o de los insumos, si tiene algún sistema de gestión en seguridad, si ese socio comercial va a manejar mi carga directamente, va a manejar la información de mi carga o va a contratar un tercero. Esos son los parámetros y las ponderaciones es el porcentaje que yo le coloco a cada uno de esos parámetros para poder validar si ese socio comercial es crítico o no es crítico. Más adelante dentro de las presentaciones igual lo vamos a ver para que les quede más fácil. Luego de si ese socio comercial ha salido como crítico dentro de la matriz, yo le tengo que tener unos controles específicos como son el manuscrito de seguridad o el acuerdo de seguridad, donde él se compromete a cumplir con unos requisitos mínimos y yo debo verificar que él me cumple esos requisitos mínimos. En la visita a las instalaciones de ese socio comercial y
al igual yo tengo que mirar cómo actualizo los datos que me dio ese socio comercial. Y yo soy, en la empresa soy el que voy a establecer cada cuánto voy a generar esa actualización de esos datos para poder hacer la verificación de antecedentes. Recuerden que la verificación de antecedentes ustedes deben hacerla al inicio de la contratación y el operador económico autorizado pide una periodicidad. La periodicidad mínima es cada 2 años. O si ustedes tienen algún otro sistema que diga que es cada año, impera lo que ustedes digan dentro del procedimiento. Por eso es importante mirar que al interior de la compañía cada uno de ustedes, los dueños de proceso, implementen un procedimiento documentado. Y dentro de este procedimiento, yo debo decir cómo voy a seleccionar a mis socios comerciales. ¿Cómo voy a hacer la verificación de esos socios comerciales o los fabricantes, proveedores, clientes, transportistas, despachantes, agentes de transporte, depósitos, o sea, tanto nacionales y extranjeros, todos los que participen en la cadena de movilización de la carga tanto en exportación como en importación? Recuerden que sus socios comerciales, hablando de exportación, es desde el momento que ustedes piden o adquieren, por ejemplo, las cajas o los pallets o las cajas de madera donde van a embalar sus mercaderías para despacharla al cliente final. Entonces, todos esos empaques secundarios, porque el empaque primario es el de ustedes, el empaque secundario y terciario, tienen que verificar y tienen que tener un proceso de selección de esos proveedores, al igual las personas o las empresas que le van a manipular la carga. El transportista, dentro de los transportistas hay los patios de contenedores o las navieras que le suministran las unidades de transporte, perdón, las unidades de carga, que son los contenedores. Nosotros acá le llamamos contenedores. En el algoritmo de comercio exterior se llaman unidades de carga. Igual deben ser parte de sus socios. El agente despachante, que son los que le hacen toda la documentación para verificar que la mercancía concuerde y pueda salir del país, pueda salir de frontera de Argentina. Sus agentes de carga internacional y todos los socios que participen dentro de la actividad hasta cuando la mercadería llega al cliente final. A veces hay muchas personas, muchas empresas que dicen, no, yo tengo como base son mis Inconter. Los Inconter normalmente para las aduanas, ellos no lo tienen tanto en cuenta. Recuerde que los Inconter son términos para negociaciones comerciales, no de seguridad. Entonces las diferentes aduanas lo que tienen en cuenta es más la posesión de esas mercaderías y la responsabilidad. Por eso es importante mirar los famosos manuscritos o acuerdos de seguridad. ¿Cómo le llaman en Argentina, Matías, al documento que generan con su socio comercial donde definen todas las normas de seguridad? Sí, es un documento que creamos a partir de este momento, no lo teníamos antes. Nosotros le llamamos manifestación suscrita de condiciones de seguridad. Exactamente, Pero no sé, gracias. quizá cada empresa tiene su propia denominación. No, es ese, manifestación suscrita. Ese es el que tiene en boga, o sea, el que nombra el operador económico autorizado, la manifestación suscrita. Entonces, esa manifestación suscrita es donde yo acuerdo con mi socio comercial cuáles son las medidas de seguridad que van a imperar dentro de toda la actividad comercial desde el momento que yo tengo mi mercadería hasta cuando es colocada en destino final. Por eso es importante mirar y acordar y firmar esos documentos. Recuerden algo importante, lo hablo por la aduana colombiana.
yo firmo el manuscrito de seguridad, pero al igual, cuando estoy haciendo la visita a mi socio comercial, yo verifico que lo que escribí en mi manuscrito lo esté cumpliendo mi cliente, perdón, mi socio comercial. Entonces es importante, fuera de tenerlo implementado, documentado, es importante que cuando ustedes realicen las visitas de conocimiento a sus socios comerciales, hagan esa verificación y lo vean en tiempo real y dejen el soporte si hay alguna incoherencia o algún dato que no está cumpliendo su socio, para que ustedes queden con los soportes y puedan mirar en la parte que ellos generen un plan de seguimiento a las observaciones que ustedes les han realizado, para que ellos a futuro puedan cerrar esos hallazgos o esas falencias que ustedes evidenciaron en la famosa visita. Entonces, el segundo punto que tiene la resolución es el proceso de selección y verificación de los socios comerciales. El tercero es debe tener procedimientos documentados para la selección, evaluación y conocimiento de sus asociados de negocio que garantice su confiabilidad. ¿Qué significa confiabilidad? Es la seguridad en la cual la aduana argentina va a revisar que lo que ustedes hicieron en realidad ese socio comercial sea, valga la redundancia, sea real. Por ejemplo, que ustedes deben solicitar una documentación. Esa documentación deben de verificar, revisar que cuente con los estados financieros, que cuente con todos los requisitos exigidos por la creación de la empresa en cada uno de sus ciudades. Creo que allá en Argentina se llama estado. Sí, Matías. No, la división política en Argentina es por provincias. Perdón, provincia. Ok, gracias. No, no. Entonces, en cada provincia creo que la regulación para la creación de la empresa son diferentes, o en Argentina para crear una empresa tiene la misma regulación. ¿Quién me puede ayudar? Fuera de Matías, Inés y Cecilia, ¿alguien más que me pueda colaborar, por favor? Aló. Yo lo que te puedo aportar no estoy 100% seguro porque no es mi área, pero entiendo que la diferencia entre provincias es solamente en materia impositiva, de ingresos brutos y demás, pero las regulaciones en materia de creación de proveedores, etcétera, son federales. Son la misma. Ok, son Sí, federales. entiendo que sí, pero me gustaría chequearlo con alguien que sepa más. Ok, ¿con quién Entiendo que hablo, es así. perdón? Tranquilo. Matías. ¿Con quién? Ah, ok, Matías. Listo. ¿Quién Sí, más me puede? pero Dime. lo mismo, Edgar, también no es específicamente mi metida, pero creo que son normas nacionales que pueden tener diferencias impositivas en función a la provincia. Coincido en esto con Matías, pero tampoco soy especialista en el tema. Ok, listo. Ahí entre todos nos ayudamos y de pronto tenemos un poquitico más de bagaje dentro de la creación de las empresas en Argentina, dentro de cada una de sus provincias. Bueno, aquí lo importante es que yo tenga el documento, o sea, que les pida el documento, y dentro del documento de creación de la empresa, yo debo verificar, ellos en ese documento colocan la razón social, o sea, el nombre de la empresa, el sitio donde va a quedar la empresa, una dirección y un teléfono que yo debo revisar cuando vaya y verifique físicamente la visita a las instalaciones de ese proveedor. Luego de esa visita, pues con antelación, obvio que yo he debido haber pasado esos nombres por mis listas vinculantes o mis listas restrictivas. Dentro de esas listas
Entonces yo debo dejar el soporte. Recuerden por favor que la lista of facts, cuando yo la estoy verificando, ella no me deja ver, sino cuando hace toda la revisión, aparece un pantallazo que dicen no encontrado o no match. Ese soporte ustedes le deben hacer un printer, que es el que debe quedar como soporte para dejarlo como evidencia. O no sé si en Argentina hay empresas especializadas en hacer esa verificación de la confiabilidad, que ustedes le envíen los datos y la razón social más el ID del representante legal y la empresa vuelta de correo les haga esa verificación, pues obvio eso debe generar un costo. No sé si en Argentina hay esa modalidad. Sí, Edgar, Inés de vuelta, hay empresas que prestan el servicio de un software donde Sí. uno coloca la razón social y después de por ahí hacer una depuración, porque puede haber alguna empresa, hay determinados filtros que van a ir acotando los resultados y te trae si tiene vinculaciones, quizás a nivel persona física, si es una persona políticamente expuesta o no, si Sí. tiene alguna vinculación con otra empresa y demás. Si lo hay, como decís, tiene un costo por licencia, ¿no? Sí, señora, perfecto. Entonces, esos terceros, mire que eso ya entra también a ser parte de ustedes como socio comercial, porque están haciendo la verificación y de la confiabilidad de cada uno de tanto de sus socios comerciales, y también se pueden utilizar para los mismos empleados. Yo creo que en Argentina antiguamente no era factible. Creo que ahorita AFIP, por la implementación del operador económico autorizado, creo que se pueden hacer verificación de antecedentes de personas o confiabilidad de las personas. Entonces, esos terceros también hacen parte. Entonces, dentro del mismo procedimiento documentado, yo tengo que tener un objetivo, un alcance, unos responsables, porque tengo que decir quiénes son los que me van a responder a mí por recolectar la información, quiénes son los responsables de almacenar esa información que estoy obteniendo de mi socio comercial, quién es el responsable de hacer la verificación de la confiabilidad de la información. Entonces aquí es donde yo dejo, si es un tercero, pero al igual en mi empresa yo tengo que tener un área de compliance donde me va a relacionar toda esa actividad. Y luego yo debo tener un desarrollo de ese procedimiento, donde en cada paso, en cada punto que estoy haciendo, yo defino qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuál es el responsable y cuál es el soporte. Por eso es importante que dentro de este procedimiento quede establecido la responsabilidad, quién, cómo, cuándo y cómo va a hacer y a cumplir ese procedimiento. Y al unísono, yo debo mirar cómo hago mi selección de esos proveedores, mi evaluación, y hay algo importante. Recuerden que el operador económico autorizado pide un seguimiento a esa validación, a esa reevaluación en cuanto a antecedentes, y ustedes al interior de la compañía son los que van a decir, y dentro del sistema y dentro del mismo procedimiento, cuál es la periodicidad con la cual van a pedir esos documentos para verificar si hubo cambios dentro de la creación o si hubo algún cambio dentro de la junta directiva o ingresaron personas. Recuerden que dentro de este programa lo que más valida es la parte de seguridad. Entonces, si en la constitución de la empresa de pronto hubo un ingreso o una salida de un socio capitalista o de un socio, ese nuevo socio, al igual, ustedes lo deben de pasar por esas listas vinculantes. Y esas listas deben generarse dentro de un soporte. Todo lo que ustedes dejen en el mismo procedimiento, en lo que es parte documental, debe decir cómo van a garantizar o cómo van a mantener esa información. Aquí yo tengo unos ejemplos de listas vinculantes en Colombia. Estuve buscando en Argentina, no encontré, pero más o menos acá es todo lo que uno busca. Digamos, esta es la lista OFAC, esto es mundial, el FBI, la DEA,
y la Oficina de Alcohol y Tabaco de Explosivos. Estas listas son las que están viendo acá con el cursor, son listas a nivel mundial. Estas Contraloría de Procuraduría, estas son nacionales en Colombia, en las cuales ustedes pueden hacer remembranza a lo que está en nacional en Argentina o en cada una de sus provincias. Entonces es mirar y ustedes escribir dentro de su procedimiento cuáles son las listas que van a incluir o que van a vincular. No es necesario que ustedes incluyan todas las que aparecen acá en la diapositiva, sino que ustedes son los que van a definir cuáles son las listas que van a someter a todos sus socios comerciales. ¿Hasta aquí Edgar, alguna tengo una pregunta? pregunta. Dime. Sí. Si nosotros cuando definimos la periodicidad con la cual vamos a, digamos, actualizar o pedir actualizar la documentación, Sí. fuéramos un poco más generosos en cuanto al plazo, porque bueno, obviamente para mantener la actualización necesitamos una estructura dentro de la empresa que Sí. quizás desde el inicio no la tenemos. Entonces digo, ¿podríamos definir un plazo un poco más largo, no 2 años, pero a la vez en la carta compromiso, que es como nosotros le pusimos este manifiesto internamente, definir que en caso de haber algún cambio en la estructura de la empresa, en el estatuto, bueno, ver bien cómo hacer para poder incluir de alguna manera todos los posibles cambios que pudieran afectarnos, que el tercero sea quien tenga la obligación de comunicarnos ese cambio? Sí, lo pueden hacer, digamos, ustedes lo pueden establecer en la carta de compromiso. Lo que pasa es que aquí hay algo muy diciente. Creo que Cecilia, Ajá. la que está hablando. Inés. Inés. Ah, bueno, me va a Sí. tocar que eso, hables un No hay poco. problema. Listo, qué forma, Inés. Lo importante aquí, ¿qué es? Lo que pasa es que a FIP, ellos te piden una periodicidad, ¿cierto? Para hacer la Sí. actualización de los datos. Y ellos piden mínimo 2 años. Entonces nosotros debemos de cumplir con esa periodicidad. O sea, no nos podemos pasar de esa periodicidad. O sea, lo que pasa es que ya es algo regulatorio y mandatorio de la aduana de Argentina. Entonces ya ahí sí yo cuando implemento este programa, porque este es un programa voluntario, yo tengo que tener y cumplir con las regulaciones que ellos me piden. O sea, yo no me puedo salir de esa periodicidad. Entonces ellos me piden que sea bienal, ¿cierto? Cada 2 años. Entonces lo tengo que hacer así. La idea es que tú en tu carta de compromiso establezcas esos documentos, y aquí hay algo importante que les ruego a todos por favor que lo realicen. Cuando ustedes empezaron a implementar el operador económico autorizado, lo más importante es, ustedes deben de sensibilizar, o sea, darle a conocer a sus socios comerciales todos los controles nuevos que van a implementar. Recuerden que esta actividad ellos no lo hacen, o sea, en Argentina las empresas no estaban acostumbradas a hacer esta actividad igual aquí en Colombia. Antes de implementar el del operador económico autorizado en el 2011, Colombia no hacía todas estas verificaciones. O sea, que aquí, ¿qué nos tocó hacer? Nosotros le llamamos sensibilización. Es darle a conocer a todos sus participantes dentro de su cadena, o sea, a todos los socios comerciales, señores, mi empresa empezó a implementar el operador económico autorizado. A partir de la fecha vamos a solicitarles, porque pues hay que ser amables con ellos, vamos a solicitarles estos documentos, y sobre estos documentos vamos a exigirle una manifestación suscrita, una carta de compromiso, en la cual debemos de firmar los dos y comprometernos a cumplirlos. Al igual vamos a hacer algo importante, que es ir a sus instalaciones para verificar que, digamos, que estemos cumpliendo con los requisitos mínimos que nos pide AFIP, ¿cierto? Entonces hay que ser, yo le llamo aquí un poquitico lapso, en el que yo le comunico a mi socio comercial que voy a ir a sus instalaciones, porque ellos se van a sentir, van a decir, ¿y usted por qué me va a revisar o por qué me va a fiscalizar? No sé si a ustedes les pase allá. ¿Te hago una consulta? Sí, dime, Cecilia. Yo soy Ximena, también de Alvar. Ok, Jimena, gracias.
Cuando acá dicen que hay que ir a visitar a los socios comerciales, ¿hay que ir a visitar al 100% de los socios comerciales definidos? No, para eso es la matriz, ¿cierto? Ok. Tú defines dentro de tu matriz de criticidad cuáles son los socios comerciales críticos. Y dentro de esos socios comerciales críticos tú dices cuáles vas a visitar, ¿sí? Porque, visitar, digamos, hay empresas que tienen, digamos, 500, 600 socios comerciales. ¿Cuándo van a trabajar? ¿O les tocaría contratar un tercero? Perfecto, Entonces, muchísimas gracias. aquí es importante mirar y definir, por eso ellos le piden a uno, esto debe, Jimena, tú lo debes definir aquí en este procedimiento documentado de la selección y evaluación de tus socios comerciales, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. No, señora. Lo otro Edgar. es, dime. Cecilia Sáenz, una consulta. Dime, Cecilia. Quisiera poder identificar en qué lugar de la resolución establece AFIP el tema máximo de 2 años. Si en algún momento me puedes pasar el punto exacto donde está este requisito. Ajá, sí, ya te lo busco y te lo envío. Muchas gracias. Ok, aquí me entró una duda, doña Cecilia. Bueno, ahorita me dan yo tengo aquí la resolución y en la resolución creo, ya ahorita una vez termine la presentación, voy a revisarla bien para mirar si explícitamente está la periodicidad de la verificación. Creo que ustedes en Argentina no lo tienen. Claro, Edgar, eso te iba a decir. Quizás en otras capacitaciones el periodo que se menciona es ese. No teníamos con Cecilia mapeado que esté explícito el tema de los 2 años. Ok, déjeme, por favor, discúlpeme, déjeme, yo reviso específicamente la resolución, que acá la tengo, sino que si me salgo de la presentación, pues me da pena con los otros participantes, pero si me dispensan, una vez terminemos la capacitación, revisamos y salimos de duda, ¿vale? Perfecto. ¿Tú la tienes ahí, Cecilia? ¿Tú la tienes a mano? La busco, Edgar, y voy tratando de ver esto, ¿sí? Ok, listo, no hay problema, tranquila. Ok. Aló. Lo conversamos al final, salimos de duda. Perfecto, Edgar. Listo, sí señora, no hay problema. Entonces, igual, seguimos. Nosotros tenemos aquí en Colombia unos ejemplos para poder determinar la criticidad de nuestros socios comerciales, donde, de acuerdo a lo que yo les estaba comentando, esa es la famosa criticidad o matriz de asociados de negocio, donde tenemos unos parámetros, unas ponderaciones y unos controles. Aquí es donde, Jimena, nosotros vamos a establecer a quiénes de esos proveedores vamos a realizarle la visita, de acuerdo a esa criticidad. Entonces, acá yo tengo, pues como ejemplo, estos son los parámetros, digamos, el país de origen, la criticidad que tiene el proceso al que pertenece, el contacto con la información, contacto con la carga, el número de importaciones realizadas o el número de exportaciones realizadas de acuerdo a lo que ustedes tengan. Si son importadores, pues aquí sería contacto con la carga de comercio exterior, el número de exportaciones e importaciones, la trayectoria que viene trabajando, las certificaciones y el total. Esto que está aquí, que estoy mostrando, se llaman parámetros de la matriz. Y las ponderaciones es el porcentaje que yo le doy a cada uno de mi parte dentro de esa matriz. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí, al igual, yo tengo que tener unos instructivos para poder realizar. Me devuelvo el país de origen. Entonces, yo en mi instructivo digo, uno, los demás, otros que, digamos, estos países salen de acuerdo a una resolución a nivel mundial que tienen algún problema con la parte comercial
o lo otro que puedo dejar yo es los países que están inmersos dentro de conflictos o que son paraísos fiscales que en determinado momento me pueden a mí generar un riesgo para mi parte comercial o la seguridad de mis mercaderías. Entonces, yo voy colocándole ahí a cada uno de ellos esos parámetros. Igual, esta presentación yo se la voy a enviar a Alejandro para que él se la envíe a ustedes. Estos son ejemplos que coloqué yo de cada uno de estos parámetros para que ustedes los puedan validar. Si los quieren utilizar, pues bienvenido. Si no, al igual, pues me preguntan y aquí hay partes, digamos, que puede que ustedes no utilicen, pero sería de pronto una buena ayuda a memoria que les puede ayudar. Entonces, en cada uno de los parámetros, yo tengo que colocar, por ejemplo, contacto con la carga. Tiene acceso a la carga de comercio exterior, tiene acceso a la carga de acuerdo, aquí sí va lo sin conter, sí, si es Word, o si manipula la carga de acuerdo a lo que ustedes tengan dentro de las diferentes regulaciones. Las importaciones, recuerden que dentro de más importaciones o dentro de más exportaciones, el riesgo es mayor. Entonces, a medida que yo estoy haciendo cada una de ellas, pues me va a generar un riesgo. Y en el último, las certificaciones, si mi proveedor o mi socio comercial es OEA o es CITIPAT o es operador económico autorizado en Europa o en Asia, si tiene ISO 28000, que es la otra seguridad, yo creo que ustedes conocen esto, que es VAX, o no tiene ninguna. Entonces, aquí es importante que yo defina estos criterios a medida de lo que voy a hacer al interior de mi compañía. Entonces, ustedes son los que van a definir. Esto no es un marco obligatorio, sino ustedes son los que colocan cada uno de estos ponderaciones y cada uno de estos criterios. Y lo que sí es importante es que la ponderación me debe dar el 100%. Y por último, yo manejo unos rangos donde digo que mi asociado de negocio entre un puntaje y otro es bajo y el alto sería el 76. Y para contestarle a Jimena, estos son los datos estos son ejemplos, por favor no lo vayan a tomar a letra figurada, sino son ejemplos que nosotros colocamos o tenemos aquí en Colombia. Entonces, yo a quienes visitaría a Jimena, solo los que me den entre el 76 y el 100%, ¿sí? Jimena. Sí, muchísimas gracias. Ok, entonces Claro. Ok, estos son ejemplos que yo digamos, que les brindamos dentro de la capacitación, pero al igual ustedes tienen unas metodologías específicas allá que lo importante es que le puedan demostrar a AFIP que ustedes sí identificaron dentro de su matriz a unos socios comerciales en el que ya lo más importante es que ustedes puedan decir, yo le hago estos controles a mis socios comerciales críticos. Por ejemplo, este plan de contingencia de proveedores, AFIP no lo pide, que es el plan de contingencia que debe tener cada uno de mis socios para suministrarme lo que es el bien o servicio. Entonces, nosotros en la aduana colombiana sí nos lo exige, pero aquí, dentro de la actividad, hay unos controles específicos que nosotros tenemos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Edgar, perfecto. Ok. El otro punto que pide la resolución es que los manuscritos de seguridad se firmen con los socios comerciales, en donde deben estar todos los detalles de las medidas de seguridad que se establezcan con los socios que participan dentro de toda su cadena de suministro. Entonces, dentro de estos socios comerciales igual aparecen todos los clientes nacionales, clientes en el exterior, o sea, todos los que toquen, conozcan la información. Aquí hay dos partes importantes que ustedes deben tener en cuenta. Uno,
es el conocimiento de la información de sus mercaderías y el otro es la manipulación de su mercadería. Entonces, hay diferencia entre el que él conoce la información al que él manipula la información. Por ejemplo, para Jimena, ¿quién sería más crítico de sus socios comerciales? ¿El que conoce la información o el que toca tu mercadería? Y en un principio yo tengo que tener mucho control sobre el quien manipulea la mercadería. Correcto, sí señora, tienes toda la razón. O sea que para ti es más crítico el que manipulea la mercancía, ¿cierto? La mercadería, perdón. Obvio. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo construyo, acuérdense que ustedes deben de construir una matriz de riesgos por procesos donde van a definir cuáles son los diferentes riesgos que se le pueden presentar dentro de la actividad comercial o la actividad de exportación o importación. Por ejemplo, una contaminación de la carga me la va a generar el que me manipulea la mercadería, más no el que me hace o me mantiene o me tiene la información de mi mercadería. Pero no sé si ustedes tengan un riesgo, creo que en esto sí me puede ayudar Inés, el riesgo de contrabando. ¿Y tenemos en Argentina el riesgo de contrabando? Sí, sí señora. Sí, sí, ese riesgo creo que siempre está, más allá de que haya zonas más, digamos, que estén más liberadas, por decirlo de alguna manera, y otras que están más controladas, ¿no? Ok, sí señora. Entonces este riesgo de contrabando, el proveedor que me manipula la información es más crítico que el que me manipula, el que me maneja la carga, porque puede generar alguna inconsistencia en la información. No sé, digamos, voy a hablar en Colombia. Nosotros en Colombia tenemos dos clases de contrabando, que es el contrabando técnico y el abierto. El técnico hace referencia a los errores que puedo yo cometer con la información cuando voy a ingresar una mercadería a territorio, digamos, colombiano, allá sería territorio argentino, y el otro sí sería contrabando abierto cuando viene mercadería que no está reportada en los documentos de carga. Entonces, hay esas dos connotaciones. No sé si en Argentina ustedes tengan inmerso esos dos riesgos. Cecilia, ¿me puedes ayudar? Sí, sí, el Código Aduanero establece como distintos niveles en cuanto a la figura del contrabando. Como tú dices, una cosa es el error en cuanto a lo declarado, a la documentación, en cuanto a también que se pueda encontrar a veces, por ejemplo, venga una máquina y no hayan contemplado que además le envíen un pequeño repuesto o alguna cosa que, bueno, no fue declarado, pero todo eso está previsto que puede ser, digamos, garantizado, corregido la documentación e ingresado como corresponde. Después está, por el otro lado, el delito de contrabando, que es, ese sí es el único delito contemplado como delito en sí en el Código Aduanero. Ok, listo. El delito es cuando ya ingresa una mercadería a zona, digamos, a territorio sin haberla declarado, ¿cierto? Sin cumplir con esos requisitos. O sea, ingresa una mercadería dentro de mi unidad de transporte y no viene en los documentos legales o en los documentos de transporte. Eso creo, ese es el delito en el cual alguien está ingresando esa mercadería a territorio aduanero sin los documentos referidos o sea, que esa mercadería que viene en esa unidad de transporte no ha sido reportado en los documentos de transporte.
ese sí es el delito, ¿cierto? Correcto. Ok. Bueno. Entonces, esos son, digamos, las partes que yo debo, digamos, para poder aclararle bien a cada uno de ustedes cómo identifico mis socios comerciales dentro de la criticidad. Luego, en el manuscrito de seguridad o en la carta de compromiso, yo tengo que establecer con absolutamente todos los que participen en la cadena de suministro, bien sea directos o tercerizados, cuáles son las medidas de seguridad para el manipuleo, para la identificación de la información de mi carga desde el momento que, si soy exportador, desde que sale desde mi fábrica hasta que llega al cliente, si soy importador desde mi proveedor de origen, hasta cuando esa mercadería o esa unidad de carga llega a mis instalaciones. Todos esos socios comerciales que están interviniendo dentro de esa cadena de suministro deben de, o yo debo de hacer firmar esa carta de compromiso o ese manuscrito de seguridad donde establezco con ellos específicamente cómo es el manipuleo, a quienes van a colocar a manejar la carga, si tienen capacitación, si tienen medidas de seguridad, por ejemplo, circuitos de cerrados de televisión donde están haciendo el proceso de embalaje, el proceso de paletización, estoy hablando en exportación, el proceso de contenerización, el proceso de sellado y cerrado del contenedor o de la unidad de carga, la parte documental dentro de la inspección, en el cual yo debo tener específicamente los 7 puntos que pide el estándar, y al igual ustedes dentro de la revisión de las inspecciones de los vehículos piden 17 puntos específicos que yo debo hacerle a ese vehículo que va a movilizar mi unidad de carga, o si es una cisterna, o si es la cisterna es el vehículo que transporta los líquidos, creo que allá también se llama así. Sí. Y el furgón, donde son los vehículos pequeños que yo puedo colocar la carga para movilizarla, bien sea aérea, y también debo hacer la inspección de ese furgón. Entonces, yo debo dejar específicamente cuáles son las actividades, cuáles son los controles que yo debo hacer y cuáles son los responsables. Y entre las dos partes, dentro de mi socio comercial, yo debo dejar escrito. Voy a colocar un ejemplo y necesito que ahorita doña Inés o Cecilia me ayuden, o si alguien más puede intervenir. Con los despachantes, yo tengo que tener unos puntos específicos en los cuales ellos deben hacer la verificación de la mercancía acorde a los documentos de transporte, y yo debo verificar que, por ejemplo, en la importación, cuando hacen la declaración de importación, el pago de aranceles sea acorde a la regulación que ha generado AFIP. ¿Estoy en lo cierto, Cecilia? Sí, Edgar, por supuesto. El despachante en Argentina tiene la obligación de acompañar al guardaaduanero, Sí. controlar la mercadería, hacer el pago de acuerdo a la normativa, lo que corresponda, Sí. gestionar las correcciones, y además es depositario fiel. ¿Esto qué significa? Que también se encuentra obligado por aduana a guardar copia de toda la documentación de importación y exportación por un término de 5 años en formato papel y digital. Ok. Eso, lo que tú me acabas de nombrar, eso debe quedar
en la carta de compromiso o en el manuscrito que firmó, digamos, Matías, o en la carta de compromiso que tú hiciste firmar con ese despachante. O sea, yo sé que son actividades regulatorias y mandatorias, pero al igual él debe, digamos, con antelación, él debe revisar y él debe verificar contigo que, digamos, todas las partidas arancelarias estén acordes a la regulación aduanera que tiene Argentina. Si hay algún error, se debe corregir antes de generarse el documento legal o la declaración de importación o la declaración de exportación, como ustedes lo tengan. Nosotros acá le llamamos la revisión del borrador o del draft o el pre-BL, que son los documentos que yo reviso con antelación antes de que se genere el documento legal para poder ingresar o sacar la mercadería. No sé si ustedes allá también hagan lo mismo. Cecilia, tú que conoces más que yo. A ver, cada compañía tiene sus propias políticas. Edgar, yo acá, la verdad es que no te lo puedo garantizar en cuanto a todo el circuito. Sí te puedo, digamos, yo estoy más ligada al área de exportación y sí, por supuesto, toda la documentación es absolutamente validada. ¿Por qué? Porque además, digamos, primero que nada, la documentación, no hay mercadería que tenga valor su exportación si la documentación no está perfecta y la avala. Correcto, la documentación de exportación es la que permite el ingreso correcto al país de destino y con lo cual nos aseguramos mantener el cliente y es la documentación que nos valida el cobro de la exportación. Con lo cual para nosotros, sí te puedo decir que desde el lado de la exportación, la documentación es fundamental y es absolutamente verificada. Perfecto, gracias. ¿Quién de los participantes me puede ayudar en importación? Sí, Andrea Cooper también de Aluar. Yo estoy por la parte de importación. ¿Con quién habló, perdón? Andrea Cooper de Aluar, también por la parte de importación. Gracias, Andrea, muy amable. Gusto en saludarte. Un gusto. Mira, nosotros en realidad lo que se hace es un trabajo muy fuerte de clasificación de las mercaderías, donde se le brinda al despachante toda la información para que ellos puedan clasificar correctamente. Pero hay un momento en el que nosotros no podemos estar revisando, que es el momento en que el despachante en el sistema Malvina coloca el botón de oficializar. Ahí en esa carga de datos donde ellos cargan cada uno de los ítems que estamos importando en cada embarque, con su posición arancelaria, con sus valores, nosotros en ese instante no estamos controlando. Sí controlamos que la documentación que le brindamos y la información que le damos para poder hacer el despacho de importación sea correcto y consistente, eso sí. Ok, por eso, Andrea, tú con antelación, digamos, con el despachante, tú haces una revisión de las posiciones arancelarias para que sean acordes a lo que viene en los documentos de transporte, para que ustedes cuando van a nacionalizar las mercaderías hayan pagado el arancel que corresponde. A eso me refiero. Dentro de esa verificación debe quedar, digamos, esa actividad debe quedar dentro del manuscrito de seguridad o dentro de la carta de compromiso. ¿Por qué? Porque aquí, ¿por qué lo digo? La idea es que ustedes en su empresa cuenten con unos soportes y cuenten con unos registros en el cual si hay alguna, por ejemplo, acá si hay alguna mercadería que entre de contrabando, ya la responsabilidad directa no va a ser de tu empresa, sino de un tercero, ¿sí? Porque tú estás haciendo los controles y primero le estás exigiendo a tu despachante que lo haga y hay una lista o unos registros de las posiciones arancelarias. Entonces,
cuando tú revisas ese draft o ese borrador, dices, mire, esto está acorde, ok, yo le pongo el ok, ahora sí genere el documento en Malvina para que me genere el documento legal para ingresar, o sea, bueno, para nacionalizar la carga. No sé si ustedes también utilizan esa misma terminología para nacionalizar esas mercaderías que ingresarían a Argentina. ¿Sí utilizan la misma terminología, Andrea? Sí, es nacionalizar la mercadería, pero yo a lo que voy es que hay una ventana de tiempo, hay un momento Sí, donde nosotros importadores no tenemos, digamos, el control, porque el que hace la declaración en el sistema es el despachante. Y por otro lado, nosotros sí podemos hacer un control de la documentación, sí podemos procurar darle la mejor información posible para una buena clasificación. Después sí. hay una parte que en importación escapa de nuestro control, que es lo que los socios comerciales justamente hacen en origen, ¿no? Donde puede pasar desde un contrabando, que es el peor de los casos, hasta un error humano, como decía Cecilia, que te pongan un repuesto que no estaba previsto, ¿no? Ok, sí, señora. Aquí es importante, no sé si ustedes tengan esa cultura o AFIP le esté pidiendo que ese manuscrito de seguridad o esa carta de compromiso también ustedes la hagan firmar con sus proveedores de origen, en el cual lo que tú me acabas de decir, Andrea, debe quedar establecido. O sea que las mercaderías, cuando las despachen, deben quedar acorde a las necesidades que ustedes hicieron de acuerdo a sus órdenes de compra o la solicitud de compra. Entonces, eso es importante para evitar que se genere ese riesgo en el cual tú le dices, señor proveedor o señor socio comercial, si usted me va a vender a mí telas, las telas deben de venir en esta referencia y esta cantidad de metros, por colocarte un ejemplo, y deben de quedar reflejados en mi lista, en mi packing list, ¿sí? Sí. Okay. Sí, nosotros tenemos un instructivo de cómo tiene que estar la documentación, de los requisitos mínimos de la documentación. ¿A eso te referís? Sí, señora, correcto, ese instructivo. Sí. Pero Y ese en cada instructivo, orden de compra que nosotros emitimos al exterior, hay sí, una parte dentro de las notas que van adjuntas a esa orden de compra donde decimos que la documentación que necesite y algunos requisitos básicos para la importación, como el tema del embalaje, etcétera. Sí, son todas las instrucciones para el despacho que tú generas dentro de la orden de compra. Correcto. Sí, eso es importante que tú lo dejes escrito en el manuscrito de seguridad con tus clientes, perdón, Dios mío, con los proveedores internacionales, ¿sí? Para que ustedes recuerden que lo que aquí busca AFIP es verificar que ustedes cuenten con los controles, cuenten con la documentación y los soportes en caso de que se materialice ese riesgo de contrabando. Ustedes puedan decirle a AFIP, mire, yo o mi empresa realizó y tiene todos los controles y aquí están. El error proviene de otra parte de mi socio comercial, mire y vaya e investigue. Entonces, cuando ya tú tienes todos los soportes, tú puedes decir, estar tranquilo y decirle, mire, yo hice, verifiqué, controlé, ya si se salió o si se generó ese riesgo, hay que ir a revisar otra parte del proceso de los socios comerciales. Por eso es importante dentro del operador económico que lo que ustedes describan en su procedimiento de conocimiento, evaluación y confiabilidad de sus socios comerciales lo tengan soportado con todos estos documentos que hemos estado hablando. Al igual, por eso habla aquí de los fabricantes proveedores de la cadena de suministro, agentes de transporte, agentes aduaneros o despachantes y los mismos transportistas. Con el transportista puede que haya empresas que el mismo despachante las contrata o a veces ustedes contratan los transportistas. Con el transportista también es importante incluir dentro de ese acuerdo de seguridad o dentro de ese carta de compromiso,
cómo se va a manipular la carga, cuáles son los controles que deben establecer en ruta para poder evidenciar cómo va o cómo están esas mercaderías desde el momento que salieron de la empresa hasta cuando llegan al puerto o hasta cuando llegan en frontera. Asignarle la responsabilidad, generarle un documento en el cual yo le entrego esa mercadería a mi transportista y donde le digo, señor, ahí le entrego el vehículo, le entrego la unidad de transporte, le entrego la unidad de carga y esa unidad de carga lleva unos precintos de seguridad. Y usted es el que me responde por esa movilización de esa mercadería de un sitio a otro. Eso igual debe quedar también pues dentro de los manuscritos. Nosotros recomendamos iguales, ustedes allá al interior de la compañía, ustedes son los que toman la decisión. Lo más importante de lo que he venido, o lo que quiero dentro de la capacitación, es que ustedes miren cuáles son las medidas de seguridad que pueden implementar con sus socios comerciales para que en determinado momento que suceda alguna eventualidad o se materialice un riesgo, ustedes le puedan demostrar mediante documentos a la aduana de Argentina que lo que ustedes hicieron está bien o por el contrario que hubo un error. Entonces es importante que se cuente con todas estas soportes. Detalle de las medidas de seguridad que se establecen con los socios para la integridad de la cadena logística. Entonces aquí, al igual, yo debo tener unos criterios mínimos de seguridad. Mire que AFIP hace mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con las medidas de seguridad con todos los socios que participan en la cadena de suministro. No es solo los clientes o los proveedores, sino son absolutamente todos, fabricantes, los despachantes, los depósitos donde van a quedar el transportista, sino también los mismos clientes, donde a cada uno de ellos, por intermedio de el documento donde yo establezco la criticidad, bien sea la matriz que les mostré o el documento que ustedes quieran tener al interior de la compañía, cómo van a evidenciar o cómo van a demostrarle ante la aduana argentina cuáles de sus socios comerciales son críticos o no son críticos y por qué los va a visitar y por qué no los va a visitar y por qué les pide la carta de compromiso o el manuscrito de seguridad y por qué no. La idea aquí ante AFIP es que todos esos socios que participan directamente como proveedores directos se les pide el manuscrito, eso sí lo dice dentro de la resolución. Este modelo de plan de contingencia lo tengo, pero creo que ustedes no lo piden dentro de las actividades que tienen con sus socios comerciales. O sí lo recomiendo, digamos, que ustedes puedan tener este plan de contingencia para poderlo como buenas prácticas. No sé si alguna empresa que haya implementado el operador económico autorizado o que esté implementando el operador económico tenga este plan de contingencia. Matías, ¿tú en tu empresa lo tienes? ¿Algún plan que haga alusión a ese plan de contingencia? Nosotros tenemos un formulario que entregamos a los proveedores como anexo de la manifestación suscripta, pero que está centrado en los 9 capítulos del manual. Ah, ok. Por ejemplo, inundaciones, instalaciones, yo entiendo que por lo menos en este documento no está contemplado. Ah, ok. Inés, ¿en tu compañía? No, nosotros tampoco, Edgar. Ok. Entonces lo pasamos derecho para no confundirlos, ¿vale? ¿Sí? Sí, Edgar, yo creo que Cecilia de Alvar. Sí, Cecilia. Hay algunos planes de contingencia, no sé si cubren todo lo que acá está detallado, sí, pero
pero sí hay, digamos, un análisis de riesgos, una matriz de riesgos general de la compañía, donde algunos de los riesgos que yo estoy viendo acá están contemplados. Sí, es que para eso, digamos, la idea es traerlo, ¿por qué? Porque ustedes como en la matriz de riesgos por procesos, ustedes definen unos riesgos, pues en caso de que se materialice alguno de esos riesgos, igual tienen que mirar cuáles son las medidas de contingencia que pueden tener para cubrirlos. Pero igual ahí les va a quedar en la diapositiva para que ustedes lo puedan revisar y si en algún momento pueden implementarlo, esto no lo exige la aduana argentina, pero si lo quieren implementar es como una mejora práctica dentro de los procesos que tiene la empresa. Otro de los requerimientos que pide la resolución es que ustedes deben tener una lista de socios comerciales autorizados que se encuentran acreditados como operadores económicos autorizados o en un programa de seguridad de un país extranjero. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes, dentro del mismo procedimiento de selección, evaluación y confiabilidad de los socios comerciales, ustedes deben tener en algún formato cómo identifican a esos socios comerciales, si son operadores económicos autorizados o si ustedes tienen algún proveedor en Estados Unidos, México, Canadá, que sea CityPad, o tienen algún proveedor o cliente en América, en Asia o en Europa, que sea operador económico autorizado, y si dentro de esa verificación, ¿cómo la realizan? O sea, ¿cómo ustedes verifican que ese socio comercial sea operador económico autorizado? Pues lo más fácil, lo que nosotros recomendamos es, uno, dentro de la comunicación que ustedes tienen con esos socios comerciales, una de las preguntas básicas deben de tener es, ¿usted tiene algún programa de seguridad? Si usted tiene algún programa de seguridad, por favor, envíenos la copia de la resolución o la certificación que lo tiene, digamos, CityPad, o la copia de la resolución que emite el operador económico autorizado en todos los países que en este momento lo están implementando, y yo tengo o levanto un listado donde evidencio quiénes son mis socios comerciales, si son operadores económicos autorizados o son CityPad. Recuerde que el único que homologa a un programa similar es el CityPad, el que está en Estados Unidos, México y Canadá. Y solamente es para empresas que estén en esos tres países. A ustedes ninguna empresa puede decirle que es CityPad si está en Perú, si está en Colombia, si está en Chile o si está en Venezuela o si está en Francia, España o cualquier otro país. Los únicos países que aplican o que cumplen con esos protocolos dentro del programa de CityPad son Estados Unidos, México y Canadá. De resto, ningún otro país, ninguna otra empresa puede decirle que es CityPad si está fuera de ese triángulo que les estoy nombrando. Y como, digamos, esa lista yo la obtengo primero dentro del procedimiento, segundo la incluyo dentro de mi matriz, dentro de mis parámetros, para poder bajarle la criticidad a ese proveedor o a ese socio comercial. Si mi proveedor es CityPad, pues yo ya no tengo que generarle el manuscrito, la carta de compromiso o el manuscrito de seguridad, o yo ya no lo tengo que visitar. O sea, ya yo establezco cuáles son los controles mínimos que le voy a colocar a ese socio comercial que es operador económico autorizado. ¿Por qué? Porque hay una aduana que ya lo ha reconocido dentro de sus criterios mínimos y alguien ya le validó todos esos 9 capítulos que nosotros tenemos ante AFIP. Ya un ente público lo ha hecho. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es pedirle copia de esa resolución que tiene que ver como operador económico autorizado. Ok, ¿hasta acá alguna pregunta, por favor? No, Edgar, muy claro. Ok. Andrea.
Todo muy claro, gracias. Ok, Jimena. Perfecto, todo muy claro. Gracias. Ok. ¿Quién más participa dentro del? Es que hay varias personas que están conectadas que no les he escuchado la voz y me gustaría poder conocerlos, o si hay alguien de los que ya haya participado dentro de mis capacitaciones, poderlos saludar. De los que he nombrado, Matías, Inés, Cecilia, Jimena y Andrea, ¿quién más está en la conferencia y no ha participado? Por favor, si puede abrir el micrófono. Bueno. Ok, Del equipo entonces, de Jimena y Andrea. señora. Melissa, del equipo de Aluar con Andrea y Jimena. Ok, evaluar estas bases. Ok, muy bien, gracias, Melissa, muy gentil. Pero ustedes están por un contacto, o tienen 3 contactos diferentes. Melissa, Andrea y Jimena. Nosotras tres No. estamos en la parte de abastecimiento, en el área de abastecimiento de Aluar FATE, del grupo Aluar FATE, ¿sí? Y las chicas, Ok. María Inés está por FATE desde auditoría y Cecilia está por exportaciones desde Aluar. Ok. Además, ellas dos son, digamos, las responsables de este proyecto que estamos llevando adelante, así que ellas son las que saben. No, y tú también, tú también. Mire que has tenido buenos aportes. Entonces, la idea aquí es seguir, digamos, recibiendo aportes, que con eso vamos enriqueciendo toda la capacitación. Matías, ¿algo más que puedas aportar, por favor? No, nada, Edgar, bien, está claro. Ok, listo, seguimos. Dentro de los manuscritos, igual dice, establezca contratos o procedimientos verificables en caso de que sus socios comerciales tercericen o subcontraten bienes o servicios y que cumplan con las medidas de seguridad adecuadas. Aquí es importante mirar que es cuando ustedes contraten a alguien dentro de su cadena y ellos realicen una subcontratación o una tercerización a esos procesos, es importante vincularlo, bien sea dentro del contrato, bien sea dentro del mismo procedimiento o bien sea dentro del manuscrito de seguridad, donde voy a colocarles un ejemplo, ojalá pueda cubrir todas las expectativas. Si yo contrato un transportista, una empresa que me va a movilizar la carga, y él a su vez subcontrata un conductor o conductor con vehículos, nosotros aquí en Colombia le llamamos tercerizados o fidelizados, que él va a movilizar la carga porque dentro de su flota propia no tiene la persona o el vehículo para movilizar esa mercadería de su compañía. Ustedes deben de verificar con esa empresa transportista que ese tercero, ese conductor con el vehículo cumpla con todas las regulaciones que está pidiendo el operador económico autorizado con el vehículo. Que el vehículo cumpla con todas las regulaciones, que la persona la cual me va a movilizar la carga como hace parte de mi socio comercial crítico, yo debo exigirle a esa empresa transportista que debe haber hecho la verificación de antecedentes de ese conductor. Aquí es importante que ustedes dentro de esas cartas de compromiso o esos manuscritos de seguridad sean muy específicos dentro de esos aspectos. ¿Por qué? Porque aquí es donde me va a generar a mí un riesgo que me puedan contaminar la carga por esos transportistas tercerizados, porque puede que no se cumplan a rigor con las medidas de seguridad. Entonces, dentro de esas medidas de seguridad que ustedes
han implementado con su transportista directo, en el mismo manuscrito de seguridad debe quedar establecido que ese transportista debe cumplirlas con el tercerizado que subcontrate. Y deben ustedes, cuando hacen la visita de verificación sobre esa empresa transportista, deben verificar que ellos lo cumplan. Digamos, esta visita deben realizarla y digamos, este transportista hace parte de su cadena de suministro, que son críticos, porque ellos le van a manipular la mercadería. Entonces, deben estar incluidos dentro de ese proveedor crítico. Deben de hacerle visita, deben de verificar. Lo otro importante que se hace o que se debería realizar es, hay que mirar cómo hacen ellos, digamos, el mantenimiento de los vehículos para evitar que haya algún accidente y que nos vayan a dañar la carga. Yo sé que alguno de ustedes va a decir, pero eso no es mi responsabilidad. Sí, señor, tiene toda la razón, pero es importante que ustedes dentro de su matriz de riesgos, ustedes deben de tener un riesgo que se llama pérdida de la mercadería o avería de la mercadería. ¿Y cómo hago yo para evitar que ocurra ese daño a la mercadería? Pues le exijo a mis transportistas que ellos deben de cumplir con unos ciclos de mantenimiento de los vehículos. No es razón de ser de la operación, pero sí me va a afectar a mí mi operación directa si esos vehículos que tienen esos transportistas no les están no hacen mantenimiento de esas unidades de transporte. Por eso es importante incluirlo. Todo lo que yo no pueda tener o todo lo que yo no pueda controlar, lo debo incluir dentro de mi manuscrito, dentro de mi carta de compromiso. Y entre las dos partes, ellos se deben comprometer a realizarlo. Yo ya no puedo ir a mirar si le hacen mantenimiento al carro o no. Yo lo dejo dentro del documento y luego en la visita puedo verificar si le hicieron mantenimiento a los vehículos o no, pero ya debo de escribirlo en la carta de compromiso. No sé si ustedes lo hicieron, Cecilia. Mira, no me acuerdo ahora exactamente de todas las cartas de compromiso. En realidad, todavía no las hemos enviado porque estamos coordinando programa de integridad de la empresa junto con OEA. Y como los dos requieren de documentación que los socios comerciales van a tener que firmar, preferimos armar todo esto de manera tal de hacer un envío por socio comercial, porque nos va a resultar, digamos, más fácil, creo, para el socio comercial el completar toda la información que le estamos pidiendo y también de nuestro lado el control de recepción de todo lo que estamos necesitando. Las cartas compromiso, tomamos ejemplo de alguna multinacional con la cual trabajamos y que ya han calificado como EA, y por supuesto lo hemos ajustado a lo que es el grupo Aluar-FATE, con lo cual, si bien no recuerdo exactamente cada una, pero creo que todos estos criterios están contemplados. De todas maneras, obviamente, después de esta capacitación que brindás, la vamos a validar. Ok, gracias Cecilia, muy amable. Sí, obvio que es importante, o sea, es difícil uno tener en mente toda la cantidad de manuscritos. Y mira que esa política que tú tienes dentro de la homologación de los documentos es un buen criterio en el cual tú solo vas a mirar y a molestar a tus socios comerciales en un solo envío
para tener un mayor control de la documentación y no estarlos molestando cada ratico. Oye, fírmame este documento, oye, fírmame esta cuerda, porque igual pues uno tiene que mirar el tiempo de cada uno de ellos y es importante que haya una reciprocidad ante esa respuesta que tienen con el operador económico autorizado, ¿sí? Ok, valedero, igual, muy bien, digamos, esa política que tú tienes o que tiene la compañía es muy buena. Ok. Les recuerdo, miren bien, por favor, de todos los requisitos mínimos que ustedes puedan revisar. Ahora, tampoco es que empiecen a cada que alguien les diga algo, ustedes empiecen a modificar. No, revisen, por favor, cuál es el alcance que ustedes deben tener dentro de sus manuscritos. Lo importante es, uno cuando va a elaborar un documento, uno debe ponerse a pensar, ok, con este documento yo puedo soportar cualquier riesgo que se me pueda presentar dentro de mi actividad de importación o dentro de mi actividad de distribución o dentro de mi proceso de exportación. Yo puedo cumplir con los diferentes, minimizar mis riesgos con los diferentes soportes que yo estoy tomando. Entonces, hay algo importante que yo les dejo, digamos, como buena práctica es, si ustedes tienen tiempo, pueden hacer simulacros en el cual pueden decir, ok, en el día de hoy, en mi compañía se me presentó este inconveniente, o sea, hubo un fallo dentro de la recepción de mi mercancía o de mi mercadería. ¿Cuál es el comportamiento de cada uno de los procesos al interior de la empresa? ¿Cómo se comportaron? Si hubo un conocimiento del proceso, si, ejemplo, si una persona hace parte de la lista vinculante o salió en la lista vinculante de un socio comercial que es crítico para mi compañía, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuáles son los protocolos que voy a realizar? Entonces ustedes lo dejan soportado en algún documento y empiecen a mirar el paso a paso que va a cumplir cada una de las personas al interior de su compañía que tengan que ver con el proceso. Y después se van a sentar a mirar, ok, lo hicimos bien, ¿qué nos quedó faltando? Recuerden que cuando yo encuentro uno de mis socios comerciales dentro de la lista SOFAC, yo debo reportarlo ante la autoridad competente o debo de tomar una decisión ante la gerencia general y de decirle, mire, señor gerente, esta persona o esta empresa que es mi proveedor directo y mi proveedor crítico aparece en las listas vinculantes en la OFAC o en la lista Clinton, ¿cómo, qué hago? ¿Cuáles son los pasos que yo voy a seguir? ¿Cuál es mi plan de contingencia? Por eso es importante mirar cuál es mi plan B. Yo, como hice un proceso de selección de proveedores, yo tengo mi proveedor A, mi proveedor B, mi proveedor C, y los dejo dentro de esa escala. Como el proveedor A era el crítico y salió dentro de la lista vinculante, ¿qué hago? Pues fácil, le pido a mi proveedor B, pero yo tengo que mirar dentro de mi proceso cuánto tiempo puede él tener respuesta de suministrarle los insumos o el servicio al cual contraté al primero. ¿Sí me hago entender? Por favor, Jimena. Sí, se comprende. El tema, la única consulta que me surge es si tenés ahí como proveedor único, más allá de, porque no siempre se siguen proveedores alternativos, ¿no? Sí, exactamente, ese sí es un problema grande. Entonces, y tú lo debes de tener en cuenta y mira que, gracias Jimena por el aporte, esos proveedores únicos, yo debo saber cómo en determinado momento mi fábrica no me puede parar, sino yo tengo que tener dentro, al interior de mi compañía, se llama un plan de continuidad de negocio, en el que debo de tener establecido, si ese proveedor único en determinado momento no me va a suministrar el bien, ¿qué hago?
tengo un stop, tengo un almacenamiento. Recuerden que esas decisiones generan costos, yo debo hacer un costeo. ¿Cuáles son las actividades que yo voy a realizar al interior de mi compañía para poder cumplirle a mis clientes dentro de todos los contratos que yo tengo al interior de mi compañía? Entonces, con esos proveedores únicos es importante que ustedes puedan evidenciar dentro del área de comercio exterior o dentro del área comercial un plan de continuidad de los negocios. Entonces es importante, ese es un punto adicional que yo debería tener aquí dentro de mi proceso de selección y evaluación y confiabilidad de clientes, perdón, de proveedores. Esto es lo que tenía yo dentro de la capacitación. Perdón, Edgar. Dime. Edgar, ¿te puedo hacer una consulta sobre esto último? Supongamos Claro. que nosotros como plan de continuidad, al haber identificado que es un proveedor único, estamos en proceso de desarrollo de otro proveedor, ¿no? Pero que todavía no está en una instancia en la cual yo pueda delegar en algún punto los pedidos que quizás hubiera hecho al proveedor habitual. ¿Cómo sería? Porque, digamos, no puedo dejar de comprar en algún punto, por lo que decimos en cuanto a parar la producción. ¿Cómo debiera dejar documentada esta situación o informada ante aduana esta situación en la cual me encuentro que como sin opción, digamos, en el corto plazo, ¿no? Sí, señora. Ok, aquí es importante que tú tengas, digamos, tú tienes definido un proveedor crítico, ¿cierto? Dentro de ese proveedor crítico, yo tengo que mirar cómo voy digamos, a adquirirle, tengo que tener un plan de abastecimientos. Dentro de ese plan de abastecimientos, igual yo debo determinar, aparte lo que es operacional, aparte lo que es de seguridad. Dentro de lo operacional, igual tengo mi plan de adquisiciones, pero yo tengo que tener mi plan de seguridad en el cual hago una verificación de antecedentes y dentro de las diferentes listas vinculantes. Si por determinado momento, por ejemplo, me sale a mí, digamos, que aparecen listas vinculantes, yo debo de haber realizado con antelación. Acuérdate tú del procedimiento de selección y evaluación de proveedores. En ese procedimiento tú tienes y dices, yo tengo mi proveedor, pero al igual yo tengo mi plan B dentro del proceso de selección. Yo seleccioné a uno o al otro tal como tú me estás preguntando. El problema grande aquí nos queda es donde lo que me explica Jimena es, si hay un solo proveedor único, yo tengo que mirar si ese proveedor único es a nivel Argentina o a nivel mundial. Si es a nivel mundial, yo ya tengo que poder establecer un plan de contingencia con AFIP y decirle, mire, este proveedor me salió a mí en una lista vinculante a alguna persona, pero por necesidad yo tengo que seguirle comprando, yo no puedo pararle mi empresa. Y yo le demuestro a AFIP, mi empresa se valida, o sea, se alimenta del suministro de este solo proveedor. Y ya AFIP pues debe dar alguna norma específica para que tú le puedas seguir comprando. O sea, AFIP no puede decir no. O sea, pienso yo que no podría decir no, cierre la fábrica. No se puede. O haga una reingeniería para poder mirar que tú le puedas adquirir a un tercero. Entonces ya AFIP ya tomaría una decisión, pero tú le estás comentando directamente a la aduana y ellos son los que te deben decir específicamente. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. Sí, sí, sí. Ok. Mira, yo tengo aquí la resolución, pero la resolución no me habla de una periodicidad. Claro. Entonces, espera, busco, aquí yo tengo también el diagnóstico, la autoevaluación, a ver qué me dice a mí en la parte de mis socios comerciales. O sea, que en este momento
AFIP no nos pide periodicidad. Entonces dice cuenta con criterios, no cuenta con acuerdo, el legajo del historial realiza visitas a los socios comerciales con objeto de conocer sobre las medidas de seguridad. Estos aplican en sus instalaciones y localidad. Ok, aquí dentro de lo que me pide, no hay una periodicidad. Ustedes son los que colocan la periodicidad. O sea que lo que dijo doña Inés al principio de la capacitación, tú tienes toda la razón. Tú eres la que coloca la periodicidad, ¿vale? Ok, bien, perfecto. Era un poco lo que recordábamos, Edgar, pero quería estar segura por las dudas hubiera alguna información nueva. No, Gracias. no, entonces yo tengo esta resolución, esto es lo último que he bajado de internet de Argentina, y por eso me hicieron entrar en duda. Es que he estado también dictando capacitaciones y hay países que sí piden periodicidad. Argentina no la tiene y ustedes en el procedimiento es lo que van a colocar la periodicidad. O sea, ustedes son los que van a establecer la periodicidad de esas visitas y la actualización de datos. Lo que digan en el procedimiento va a quedar. Buenísimo. Perfecto, Edgar, gracias. No, señora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Solamente agradecerte, Edgar, la presentación y a veces ustedes suben a YouTube estas charlas. Si así fuera, bueno, si nos cuentas. Sí, te está escuchando Alejandro, que Alejandro es el gestor virtual. Él fue la persona que inició la presentación. Una vez termine yo la presentación, igual se la envío. Esta capacitación está quedando grabada. Si ustedes la requieren, igual Alejandro creo que se la va a enviar y les envía este soporte de la presentación. Aquí lo que yo les estaba comentando, hay modelos en los cuales, digamos, AFIP no pide, pero que ustedes si quieren pueden tenerlo como ayuda de memoria o soporte para poder mejorar la implementación que tengan al interior de su compañía. Entonces, ustedes pueden tomar la decisión. Lo podemos hacer o podemos medir nuestros asociados de negocio por intermedio de esta matriz, o tenemos un proceso aparte en el cual ustedes, sin necesidad de la matriz, establecen esa criticidad. Ya es a corte o medida o la decisión que ustedes al interior de la compañía lo hagan, y lo importante es que ustedes puedan demostrarle por intermedio de ese procedimiento a la aduana argentina que están cumpliendo con esos 9 requerimientos que pide dentro del capítulo 1, que son socios comerciales. Claro, perfecto. Andrea, ¿tienes alguna pregunta? Andrea me avisó que se tuvo que retirar a ir a buscar a sus hijos al colegio. Disculpas. Ok, no, tranquila. Es que ya son, sí van a ser las 12 en Argentina. Están 2 horas. Sí. Ok. Melissa. Muchas gracias. Ok. Jimena, ¿tienes alguna pregunta? No, la verdad que todo muy claro. Tomamos notas y bueno, y vamos a empezar a utilizar la información brindada principalmente en nuestro caso desde el lado de abastecimiento para trabajar en el armado de las matrices de criticidad. Muy claro todo, muchas gracias. Ok, gracias Melissa. Cecilia. Perfecto, Edgar. Tomado todo en cuenta, muchísimas gracias. No, a ti muy amable por tu participación, me ayudaste muchísimo. Inés. No, Edgar, ninguna duda adicional. La verdad que está muy bueno el cuadro de la matriz que nos va a ayudar junto con las chicas de compras a definir cuáles de los criterios que están plasmados ahí podemos empezar a implementar, teniendo en cuenta que esto va a ser gradual y bueno, a priori tendremos determinados criterios como mínimos y después iremos
haciéndola un poco más estricta, por decirlo de alguna manera. Ok, gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. No, a ti muy gentil. Matías. Ninguna consulta, Edgar, de mi parte, gracias. No, a ti muy amable por tu participación. Ok, si no tienen alguna pregunta, alguna duda, les agradezco muchísimo la participación. Lo que ustedes requieran, lo que ustedes necesiten, tienen mi correo, tienen mi número de celular, al igual en AES, en la Asociación de Empresas Seguras, estamos para ayudarles en todo lo que requieran. A la hora que ustedes digan, tienen mi correo, tienen mi número de celular, no duden en consultarme si necesitan. Estoy presto a suministrarle cualquier información. Si no la conozco, la preguntamos, pero que solucionamos el tema, lo solucionamos. Solo me resta darle los agradecimientos por esa participación y quedo pendiente de cualquier requerimiento que ustedes necesiten. Gracias. Gracias a vos, un gusto. Adiós, hasta luego. Igualmente, que estés bien, sí, señora. Chao, Edgar, gracias. Bueno, que estés bien. Alejandro. Hola, profe. ¿Cómo vas? Ok, bien, afortunadamente. ¿Listo, profe? Sí, ahí estuve. Muchísimas gracias, profe, por todo el conocimiento pues el día de hoy. Y entonces yo quedo pendiente pues para enviar la presentación a los que asistieron el día de hoy a la webinar y nada, y entregarles también la grabación. Muchas gracias, profe. Ok, oye Alejandro, yo te envié el miércoles la presentación de contenedores, sino que es un poquito pesada, me tocó en PDF porque pesa mucho. Entonces, no sé si la recibiste. Sí, profe, yo la recibí. Ok. Confirmo que sí la recibí. Listo, no hay problema. Entonces ahorita yo Listo, profe. te envío esta y para que la puedas difundir a las personas que participaron en la webinar. Listo. Gracias Alejandro, muy amable, Bueno. quedo pendiente. Bueno. Bueno, listo, profe. Dale, muchas gracias a ti. Que estés Bueno, bien, feliz día. igualmente.